El título de este video en realidad será tema a tratar más adelante, porque es demasiado profundo, demasiado serio. Para mí, y feliz estoy de ser acompañado por ustedes, es muy grato llegar a este nivel de estudio, porque cada vez es más serio, más profundo. Recordemos la queja de Pablo, siglos atrás, Jeremías, que se quejaban de que quienes los escuchaban tenían una mentalidad demasiado infantil. Jeremías, su contacto con Egipto, conocimiento egipcio. Pablo es un judío de la diáspora, no pertenecía a Jerusalén. Tenían un conocimiento profundo, un roce filosófico con todas las demás culturas que cruzaban por ese territorio. Aparte, al decirse y ser ciudadano romano, debía tener una cultura desde niño, un estudio profundo desde niño y un nivel cultural avanzado, no religioso. Su queja, ¿por qué? Pablo predicaba a gente de la diáspora que no entendía, no conocía absolutamente nada de judaísmo, nada. Era algo nuevo, una novedad para todos aquellos a los que éste abordaba. Por eso decía, quisiera darles alimento sólido. Sin embargo, el alimento sólido que no pudo inculcarles a ellos está escrito en estos libros y sabemos analizarlo leyendo fino. Analizar sin dogmas. Pero un saludo afectuoso porque por ellos y para ellos vivimos, para todos ustedes. Colombia, Francia, Milwaukee, Wisconsin, USA, Santa Rosa, Río Grande do Sul, Brasil, Chile, Colombia, Guayaquil, España, que no falta. Sabemos que están aquí y todos los que no tienen tiempo de escribirnos. El tema, repito, es profundo. A lo suyo vino y los suyos lo recibieron con piedras, lo querían matar. ¿Cuántas veces y por qué quiso matar el pueblo judío a Jesús? ¿Cuál fue el motivo? Lo dijimos antes, lo repetimos ahora, pero siempre con base en lo que está escrito. Debe haber un cierto respeto o mucho respeto por lo escrito en los textos bíblicos. Todo el mundo habla de la Biblia sin leerla, sin tomarla en cuenta. Preferimos leer otros muchos libros que hablen de ella sin conocerla. En Juan 10:31 dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Quiere decir que ya lo habían intentado linchar antes, matarlo antes. Motivo, por haber dicho, yo y el Padre somos una misma cosa. Se hizo pasar por Dios, se sentía Dios. El argumento defensivo de él lo vimos en el video anterior y lo vamos a analizar ahorita. En 10:33 dice, los judíos le dicen, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por esa blasfemia, porque siendo solo un hombre pretende ser Dios. Para ellos, desde luego, con eso bastaba para matarlo. Pero sí intentaron matarlo y muchas veces. Conspiraron para matarlo y muchas veces. Está escrito, está ahí, pero nadie habla de ello. Versículo 34 dice, Jesús alega un texto del Tanaj. ¿No está escrito, todos ustedes son dioses? Por cierto, en este mismo libro, ya antes, en el versículo 10:8,
les había dicho, comparándose con Mesías anteriores, no perdamos la historia, no perdamos el tiempo que vivía Jesús. De niño, a los 3 años aproximadamente nacido, murió Herodes. 3 o 7 años antes murió Herodes. Perdón, cuando Jesús tenía 7 años de edad, murió Herodes. Ahí se levantaron en armas 2 rabinos judíos y otros muchos, 2 exactamente en Jerusalén, y atacaron el templo. Cuando era un adolescente, otro nuevo ataque, pero en toda la nación se dieron estas revueltas, estos mesías. Entonces en 10:8 dice, comparándose con otros mesías anteriores, del 4 a.C. sobre todo, los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, pero la palabra en griego es klepstes o lestes. Dice, pero no los oyeron las ovejas. Esto es falso, ya lo hemos visto en la historia. Esto es falso, porque los siguieron por cientos. Los siguieron por miles y a la muerte. Miles y miles. Y después de Jesús, como si no hubiera existido, el pueblo judío seguía buscando un Mesías y siguieron muriendo por miles. Incluso en los tiempos de Poncio Pilato, él crucificó a 300 judíos, no solo a Jesús. A 300 judíos crucificó Poncio Pilato. Y mató a miles, entre ellos samaritanos, porque hubo una revuelta también, un Mesías en Samaria. Bien, en 10:11, en capítulo 10, versículos 11 y el 14, dice Jesús, presumiblemente, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Versículo 18. Tengo el poder para perder mi vida y volverla a tomar. Quien escribió esto, Juan, fue 100 años después de que Jesús existiera. O quizá 80. Pero son demasiados años, 2 generaciones, 3. Y hay una cosa muy importante. El buen pastor es asesinado por su propio Dios. Si conocemos el Tanaj, el Dios y la religión de Jesús. En Zacarías 13, versículos de 7 a 9, dice, despierta espada contra mi pastor, contra el hombre que está junto a mí, dice Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos. En español siempre lo van a traducir el Señor de los ejércitos. Pégale al pastor para que el rebaño se disperse. Contra los pequeños volveré la mano. Ese es Dios, es el Dios del Antiguo Testamento. En la tierra entera, dice Yod-Hei Vav-Hei, 2/3 partes serán borradas y morirán. Y la tercera parte, será dejada con vida. ¿Para qué la va a dejar con vida? Y en el fuego meteré a ese último tercio para acrisolarlo como la plata y probarlos como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Yud-Hei Vav-Hei es mi Elohim. Por eso Jesús, ya como Elohim, equiparándose con su Dios, el Dios del Tanaj, presumiblemente iba a bautizar con fuego, iba a someter a los elegidos a una prueba, la prueba de fuego. Todo tiene sentido si lo analizamos profundamente. Y no nos va a gustar lo que encontremos. Toda la furia del Dios judío será contra Jerusalén, sin piedad, sin misericordia, sin lástima. Ese es su Dios.
Dios terrorífico. En Zacarías 14:2 dice: voy a juntar a todas las naciones contra Jerusalén para el combate, y la ciudad será tomada, saqueadas las casas y desde luego violadas las mujeres. ¿Cuál linaje puro de los judíos? La mitad de la ciudad será deportada, mas la otra mitad no será borrada de la ciudad. Versículo 3. Entonces él, Yud-Hei Vah-Hei, saldrá y combatirá contra esas naciones. Desde luego, igual que se hace hoy, la prédica tendenciosa de todos los mesías era nada más este pasaje. Entonces, él, Yud-Hei Vah-Hei, saldrá y combatirá contra esas naciones. Es lo único que le enseñaban a los jovencitos para que fueran a matarse como locos y siguieran matándose todo este tiempo hasta destruir su nación. Lo que es hoy Israel no tiene absolutamente nada, pero nada que ver con el Israel de estos tiempos. Ya ni existía, de hecho solo era la nación de Judea, desde que regresaron con Esdras. Ahora la deportación tanto a Babilonia como las 10 tribus perdidas, que no fueron perdidas, se disolvieron simplemente. Fueron violadas sus mujeres, asesinados los hombres o vendidos como esclavos por los asirios. Quien se ufana de ese acto terrible es su mismo Dios. Espada alquilada voy a traer para castigar ese pueblo idólatra. Todo, absolutamente todo, viene de parte de ese Dios. Versículo 4. Partiré en dos el monte de los olivos. Será rajado. Una mitad correrá hacia el norte. ¿What? Y la otra mitad hacia el sur. Con solo leer esto, debemos darnos cuenta de que es una locura. Partirá el cerro, dividirá en dos, la mitad correrá hacia el norte y la otra mitad del cerro correrá hacia el sur. Y estos pasajes de la tierra misma corriendo aparecen en el Apocalipsis. Bien, volviendo con Jesús y los otros Mesías. En Juan 10:7 dice Jesús que Él es la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un pasaje bonito. Aquí en Juan 10:7 dice que Él es la puerta de las ovejas. Vengan todos los corderos. ¿A dónde van los corderos? Al matadero siempre. La puerta de las ovejas estaba al norte del muro o la muralla del templo de Jerusalén. Por ahí realmente metían a las ovejas para el matadero. Y dice, bueno, el que escribió esto, repito, nadie sabe qué dijo él en realidad. Dice, todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y salteadores. Ladrones, klepstes o lestes, invariablemente viene esta palabra en griego. Salteadores, ladrones, bandoleros, lestes, sediciosos. En el versículo 10 dice él, el ladrón, lestes, sedicioso, no viene sino a robar, mata y destruye. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Analicemos esto. Es muy profundo, pero necesitamos ya ir despejando más nuestra mente para poder captar las enseñanzas sutiles que pudieron haber emanado de este personaje de Jesús o del cristianismo que se formó en torno a él. Dice que Él es el camino, la puerta de las ovejas, por donde van a pasar todas las ovejas para vivir, para sobrevivir. La puerta. Porque como ladrones llegaban los otros, los salteadores. Sí, porque en el año 4 antes de Cristo ya vimos eso. Por los techos del templo y edificios anexos, llegaron los sediciosos, seguidores de dos mesías judíos, y con hacha destruyeron el águila imperial.
todo tiene sentido si conocemos tanto la historia como lo es escrito en estos textos bíblicos. Ellos no le entendían, la gran mayoría no le entendían. Hoy mismo muy poca gente puede llegar a comprenderlo. De él decían que estaba endemoniado. Había otros que lo defendían, su misma familia creía que estaba loco. Sigamos leyendo. En 10:24 lo increpan porque no le entienden, no lo comprenden. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pretende? En 10:24 lo increpan y le dicen, si eres el Mesías, dilo abiertamente. Pero él contestaba siempre con evasivas. En 10:39, aquí analicemos esto, después voy a hacer un resumen. En 10:39 intentan atraparlo, pero él corre, él huye. Intentan atraparlo para matarlo ahí en el acto. Es mentira de que ellos no podían asesinar a nadie. Asesinaron a Esteban, a pedradas, en el templo. Asesinaron al hermano de Jesús. En un pasaje dice que lo mataron a pedradas y en otro pasaje dice que lo arrojaron por la parte más alta del templo. A Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús. Entonces ellos sí podían asesinar. Ya hemos visto en la historia que podían asesinar empalando, crucificando, colgando de un madero o con piedras, que era su estilo. En 10:39 intentan atraparlo, pero él corre, huye. En 10:40 y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan lo había bautizado, y vivió ahí. Ahí radicó. Meno, está en griego, Meno. Ahí radicó, del otro lado del Jordán. Huyó y se fue a refugiar allá, porque ahí era territorio parto. Juan 11:2. María de Betania, la que había untado perfume a Jesús y restregado sus cabellos en sus pies, le mandó avisar que Lázaro, el que ama Jesús, está enfermo. Este pasaje debemos analizarlo profundamente y después vamos a ver todos los milagros, si ocurrieron o realmente son declaraciones de guerra. Los milagros. En el versículo 4, Jesús dice que la enfermedad, analicemos esto, pero así, con un criterio amplio. Estamos en un juicio. Quienes lo apresaron solo llevaron una carta ante la autoridad, los cargos. Quienes lo detuvieron. Pero ya las sentencias de muerte se habían y se van dictando aquí. Ya sentenciado a muerte, y como hay una autoridad federal ahí, Roma, el imperio, está ahí, Poncio Pilato, se lo presentan a él, porque pueden causar un alboroto al ejecutar a sediciosos, y sediciosos le corresponden al imperio. Pero este sedicioso había atacado antes el templo, pero no nos adelantemos, solo veamos esto, porque esto aquí mismo, analizando lo escrito, no ocurrió. Le dicen que Lázaro, el discípulo que él ama, el que más ama, recalcan ahí en varios pasajes, está enfermo. Pero Jesús responde de esta manera. Les dice a quienes están con él que la enfermedad no es de muerte, que todo esto es para que reciban gloria Dios y Él mismo. Dios y Él mismo van a recibir gloria con este evento preparado para eso, precisamente. Es un acto preparado por ellos. Analicemos, leámoslo y releámoslo. Hay que releerlo. Y sobre todo, busquémoslo en Biblia interlineal. Leémoslo en griego. Confiemos en esos escritos. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro.
a María Magdalena, María de Magdala, María la que le ungió los pies, y se quedó 2 días más sin acudir a ellos. 2 días se quedó cuando recibe la noticia de que su amigo amado estaba enfermo. 2 días. Y después les dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. El versículo 8, punto. Rabí, los judíos quieren apedrearte y otra vez vas allá. Los judíos quieren apedrearte. ¿Cómo se refieren ellos? Los judíos. Porque estos no se consideran judíos, son galileos. Ahora dice, antes de devolver la vida a Lázaro, Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida. Se está ensalzando. Llega ahí y grita, quiten la piedra. Marta replica, ya apesta, tiene 4 días de muerto. Pues ¿qué no eran 2? El versículo 42. Yo lo dije por la multitud que está alrededor. Así dice él. Yo lo dije por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Analicemos esto. Es un acto preparado. Los testigos seguramente estaban a la distancia. O quizá no ocurrió nunca, solo lo comentaron. Lázaro salió atado de pies y manos. ¿Cómo salió? ¿Volando? ¿Como un fantasma? Eso está en el versículo 44. Esto llegó a oídos del Consejo de Gobierno judío. Y, versículo 53 dice, desde aquel día lo sentenciaron a muerte. ¿Quién? El gobierno del templo. El gobierno del templo. Sanedrín era un gobierno que podía asesinar, repito, administrar el dinero, levantar las cuentas, levantar inventario de todo. El gobierno lo sentenció a muerte nuevamente. Hubo infinidad de conspiraciones judías contra él. Versículo 54. Jesús se escondía de los judíos. Ahí vemos que se escondía. Radicaba en una ciudad del desierto y esa ciudad se llama Efraín. Si la buscamos, si la googleamos, Efraín, nos vamos a dar cuenta dónde está ubicada esa ciudad y por qué Roma no tenía injerencia, dominio absoluto de ciertos lugares de la Judea. Ahora bien, el gobierno judío, versículo 57, el gobierno judío dio la orden de que informaran si lo veían. Ya estaba sentenciado a muerte. Ya tenía una sentencia a muerte en estos tiempos. En Juan 12:1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Versículo 2. Lázaro estaba sentado junto a él a la mesa. Lázaro estaba sentado junto a él a la mesa. Ya sabemos que no era mesa como esta. Era en el suelo. 3. María tomó perfume de nardo puro de mucho valor y le ungió los pies a Jesús. Los pies a Jesús los enjugó con sus cabellos. ¿Quién no había hecho esto antes de resucitar a Lázaro? ¿Verdad que por eso debemos estudiar realmente estos libros de principio a fin? No de versículos acá y allá. Otra contradicción. En Marcos 14:3 dice que fue en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí ya no es en casa de los 3 hermanos, aquí es en la casa de Simón el leproso, que llegó una mujer con un frasco de perfume y lo derrama en su cabeza. Aquí ya no es en los pies, es en su cabeza. En Mateo 26:6 toca también este tema y dice que es ungido con perfume en su cabeza. Y estaba en la casa de Simón el leproso. Simón el leproso. En Lucas 7:37, Jesús comía en la casa de un fariseo.
ni es la casa de los 3 hermanos, ni es la casa de un Simón leproso. Ahora es en la casa de un fariseo. Y una mujer que era pecadora, que es lo único que tomó la Iglesia Católica como válido, le ungió los pies, aquí nuevamente dice que los pies con perfume, los secó con su cabello y los besaba. ¿Por qué estos escritos tan contradictorios? Primero, en un juicio se escucha a los testigos, se da valor de todo, de cada palabra que dicen. Si se contradice uno al otro, si la emoción con la que emiten sus declaraciones, el interrogatorio al que fueron sometidos por el fiscal en presencia del juez, él está analizando todo. Por supuesto que la emoción y lo que alcanzaron a ver de cada hecho hará que haya variaciones al emitir sus relatos, una de otra. Pero hay cosas que no pueden fallar. Una, los nombres, los lugares y las fechas. Si no concuerdan, uno de los dos, uno de los tres, uno de los cuatro es falso. O todos son falsos, pero no todos pueden ser verdad. En Lucas 7, versículos 45 y 46, Jesús dice al fariseo: no me besaste, pero ella desde que entré no me deja de besar mis pies. Somos adultos y esto debemos analizarlo como tal. Somos personas cultas, que estamos aprendiendo, no debemos mezclar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra doctrina con esto. En Marcos 3:6, por hacer un milagro, un tullido, en sábado, los fariseos y los herodianos decidieron matarlo. ¿Cuántas conspiraciones llevamos? En Marcos 14:1, 2 días antes de la Pascua, el gobierno del templo, sacerdotes, escribas, Sanedrín, planearon su muerte. Mateo 26:1. Jesús es atrapado y en 26:51, uno de sus seguidores con su espada corta la oreja de un aprensor. Hombres armados, presumiblemente corta la oreja. Presumiblemente se defienden. Esto es imposible. No se trabaja así cuando estás en el ejército. No llegas en columna. Si está una fogata, si ya ubicaron a las personas, siempre se les rodea. Nadie hubiera podido escapar. En 26:56 dice: todos sus discípulos huyeron dejándolo solo. ¿Cuál es la diferencia con los demás mesías que hemos analizado en la historia y que vamos a seguir analizando? Porque de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, no les importó absolutamente nada a los judíos. No pasó nada, absolutamente nada. Todos sus discípulos huyeron dejándolo solo. Entonces, ¿cuáles apóstoles? ¿Y cuál credo de los apóstoles? ¿Y cuáles enseñanzas y doctrina de los apóstoles? Aparte, si hablamos de un sedicioso, nadie podía presentarse por ahí so pena de ser ejecutado, crucificado. En 26:59, todo el concilio buscaba testigos para matarlo. Todo esto es trabajo de los judíos, del gobierno judío. En Mateo 12:14, los fariseos querían matarlo porque sus discípulos arrancaban espigas y él curaba una mano seca en sábado. Mateo capítulo 12, esto es totalmente fuera de lugar, esto es totalmente infantil. En Mateo 26, versículos 3 y 4, el gobierno judío, sacerdotes y escribas, se reúnen en el patio del sumo sacerdote Caifás, planeando ejecutar a Jesús. Las conspiraciones, repito, no lo llevo yo en un orden cronológico porque no existe tal. No hay un orden cronológico. Uno dice una cosa, otro dice otra. Pero son demasiadas citas señalando
que el gobierno judío, el pueblo judío, es el que se fue contra este Mesías porque lo odiaban tanto. En Juan 6:66, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Juan 6:66. Porque había declarado que su carne y sangre eran superiores al alimento que les dio Dios a su pueblo cuando los llevaba Moisés. Él decía, quienes comieron maná murieron, quienes coman su carne y beban su sangre vivirán para siempre. Así de poderosa es su carne y su sangre en comparación con la comida, el alimento divino que envió Dios a su pueblo. En Juan 7:1, Jesús andaba en Galilea, no quería andar en Judea, porque los judíos querían matarlo. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Siempre se va a referir la Biblia así despectivamente de los judíos, aunque quienes escribían supuestamente eran judíos. Claro que no. Todo esto se escribió en la diáspora, todo esto se escribió en el Imperio Romano. Versículo 3. Sus hermanos le pidieron que vaya a Judea. Versículo 7:5. Porque ni sus hermanos creían en él. En 7:10. Cuando sus hermanos fueron a Judea, también él va, pero escondiéndose, que no lo vieran. En 7:11, los judíos se preguntaban, ¿dónde está ese? Al ver a sus hermanos, preguntaban por él para matarlo. En 7:32, sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para detener a Jesús. Juan 8:59, Judíos tomaron piedras para matarlo, pero se les escapó. Juan 8:59. Judíos toman piedras para matarlo, pero se les escapó. En Lucas 4:1. Después de que Dios lo entregó a Satanás para que lo probara, fue a Galilea y en una sinagoga, en Galilea en una sinagoga, dijo después de leer un pasaje del libro de Isaías que él había sido ungido por el Espíritu del Señor Curios, está escrito, para sanar oprimidos, enfermos, ciegos y a predicar el año agradable al Señor. Curios. Aquí suena hermoso, en nuestro idioma suena hermoso, en nuestra cultura suena de verdad como un ser totalmente piadoso, pero siempre hay un pero. Sanar oprimidos, sanar enfermos, sanar ciegos, sanar defectuosos. Los defectuosos, hombres y animales, eran odiados por Dios. Y vamos a analizar eso al entrar al tema de los milagros. En 4:22 se sorprendían que hablara así el hijo de José. No dice el hijo de Dios, el hijo de José. Pero al proclamarse superior a Elías y Eliseo, todos en la sinagoga se llenaron de furia. Esto está en el 4:28. La furia de los galileos fue porque presumió milagros hechos en Cafarnaúm, pero aún no había hecho ningún milagro en Cafarnaúm. Lo conocían y por eso él dijo, nadie es profeta en su tierra. Por eso el 4:22 dice, se sorprendían de que hablara así el hijo de José. Él fue a un lugar donde lo conocían, donde se sabía todo lo que él hacía o dejaba de hacer, y presume milagros hechos en Cafarnaúm, cuando aún no lo realizaba. ¿Qué hicieron los galileos? Furiosos, lo llevaron a lo alto de la montaña para arrojarlo de cabeza, pero se les escapó nuevamente y se fue ahora sí a hacer milagros en Cafarnaúm. Expulsó a un endemoniado,
Por cierto, el demonio sí lo conocía, sí lo reconoce, lo acababa de poner a prueba, por orden desde luego del Espíritu de Dios. Yo te conozco, dice Satanás en cuanto lo ve, yo te conozco. Eres el santo de Dios. Jesús lo expulsa y después cura a la suegra de Pedro. Le curó una fiebre que tenía. ¿Y para qué la curó? Para que les diera de comer. En 4:39 está esto. Lucas 21. Jesús predica contra los ricos y poderosos y contra otros mesías que predicaban el fin de los tiempos, porque el predicar el fin de los tiempos era para atraer a la gente. Eso es sembrar la mies. Y los cosechadores, que hoy le llaman ujieres a todos aquellos que andan pasándote la charola para que des dinero, otros eran los que elegían quienes estaban bien emocionados con las prédicas del fin del mundo y de Dios que iba a venir. Es necesario que haya guerras, dice, y sediciones, pero el fin no será inmediato. Él dice que el fin no será inmediato. Sus seguidores serían entregados en las sinagogas, en las cárceles y llevados a juicio. Todo esto se escribe cuando esto ya ocurrió, obvio. En 21:14 también les aconseja que no tengan miedo, no deben tener miedo. En 21:16 dice, serán traicionados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ejecutados y serán odiados por mi nombre. Como ocurría con todos los mesías, como ocurrió con todos después. Pero los demás los seguían por miles a la muerte, hasta que no acabó esa nación consigo misma, atrayéndose el mal. En 21:20 dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿De qué está hablando? De cosas que ocurren, de cosas que iban a ocurrir. De hecho, quien escribe todo esto ya había ocurrido. Está profetizando el pasado. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. La destrucción es por medio de Roma, los ejércitos de Roma. 21:24, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Repito, quien escribe esto es porque ya ocurrió la primera gran guerra, aparte de las múltiples sediciones que ocurrieron en estas fechas, en este tiempo, exactamente los tiempos de Jesús. En Lucas 22:2, sacerdotes y escribas querían matarlo. Y versículos 3, 4, 5, convencieron a Judas para que lo entregara. Pablo es el primero que escribe en el cristianismo y acusa a los judíos por la muerte. Él acusa al pueblo judío. Todos los escritos del Nuevo Testamento es contra los judíos, los judíos, los judíos. Mateo 27:25. Culpa a todo el pueblo judío maldiciéndolo eternamente. Hay quienes dicen el evangelio de Mateo es el más judío. Es el que maldice eternamente a los judíos. Porque, ¿qué dice ahí? Sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, toda su descendencia. Debemos analizar, leamos la Biblia interlineal, cada versículo, empezando por el 27-26, Mateo. El engaño de Barrabás. En la jurisprudencia romana jamás se soltaba a un sedicioso. Tú sueltas a un asesino, un sedicioso, un sicario, un celota. Si lo sueltas, estás traicionando a tu propia patria. Si tú lo dejas libre, inmediatamente va a dar la vuelta y va a matar a tus soldados, va a matar a los sacerdotes, van a causar el terror. Para eso viven esas alimañas, no deben estar libres. Y la jurisprudencia romana, el derecho romano,
No existe esa locura de soltar a un sedicioso, soltar a un criminal. Entonces, ¿qué significa Barrabás? En griego, veamos Biblia Interlineal, Strong, Diccionario Strong 912. Porque en griego sí nos dicen que Barrabás no es una palabra griega. Barrabás explica ahí, es una palabra de origen caldeo, arameo, hijo de Abba, hijo del Padre. La frase es, suelto a Jesús, o abar abba, suelto a Jesús o a su hijo, el hijo del Padre. Nadie dice suelto a fulano o al hijo del Padre. Suelto a Jesús o a su hijo. Ni antes ni hoy se expresa nadie de esa forma tonta, diciendo suelto a Jesús o al hijo del Padre. Solo así se explica, analicemos, pongamos nuestra mente ahí en ese lugar, en ese momento, en ese juicio o en cualquier otro juicio que podamos ver en la red. Solo así se explica que el pueblo pidiera a gritos que soltaran al hijo, sobre todo si era pequeño, en lugar del padre, y odiar al padre por llevarlo con él. Otro punto. Se supone que esto ocurre, la aprehensión de Jesús ocurre en el Pesaj. Y el Pesaj, para los judíos, hasta hoy, es una cena familiar. Jesús pudo haber estado, sí, rodeado de sus asesinos, pero también de su familia. Y si lo apresaron, oye, en ese momento tú agarras y cargas con todo. Incluso en el Evangelio de Marcos habla de un niño desnudo. Un niño desnudo. Analicemos todo esto, conozcamos todos estos libros, que en solo horas, una semana quizá, leemos todo esto. Repito, el Pesaj judío es una cena familiar, y en su crucifixión, mirando a lo lejos, estaba María Magdalena, la que lo ungió con perfume, le restregó el cabello le restregó con el cabello sus pies y se los besaba. Conociendo el idioma y los escritos hebreos, así como las costumbres y leyes, y desde luego los eufemismos, sabemos lo que significa que una mujer judía se suelte el pelo ante un hombre, y sabemos lo que significan besar los pies. Hay que leer los consejos que da la suegra de Ruth a su nuera para que ésta seduzca a Boaz. Ruth la moabita. Lávate, ponte tu mejor vestido, úngete. Cuando se vaya a acostar, ve con él, descúbrele los pies y él te dirá qué debes hacer. Somos adultos estudiando. El lenguaje para niños es lo que está en todos los videos, en todos los textos que encontramos y que se basan únicamente en la doctrina, ni siquiera en la teología. Nadie toca estos temas y nos falta analizar otros muchos. Seamos como niños, dice Pablo, en la malicia. La Iglesia Católica sataniza a la Magdalena como pecadora, porque sabían leer hebreo y atacaban todo lo referente a la sexualidad, sobre todo referente a su Dios, al Dios Hijo. La misma reacción de Poncio Pilato debemos analizarla. ¿Por qué reaccionó así Poncio Pilato? Que algunas religiones lo convierten en santo. Oye, convierten en santo hasta Longinos, el que fue a rematar a Jesús porque estaba hablando. Empezaba a ablandarse, estaba gritando ya y podía señalar a personas del mismo Sanedrín que lo ayudaban. Dice ahí, porque también esperaban el reino.
porque también estaban aportando bienes para esa sedición. Son temas de más adelante. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Después de soltar a Barrabás, azotó a Jesús y lo entregó para que lo desnudaran, lo humillaran, lo denigraran y lo crucificaran. ¿Y así lo hacen santo? La sentencia fue escrita en el poste o cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Y los milagros? ¿Por qué no le ganaron el amor del pueblo? Por cada punto que estamos aquí analizando. Y vamos a analizar enseguida los milagros. ¿Qué significaban realmente si es que ocurrieron? Y si no, analicemos si hay contradicciones o no. Analicemos si solo están repitiendo pasajes del Antiguo Testamento o que ya caminaban de otras religiones como Asclepio o Esculapio en el Imperio Romano. Y sobre todo analicemos por qué no afectó absolutamente nada, ni la vida ni la muerte de Jesús en el pueblo judío de ese entonces, de esos tiempos. Ahora vamos a puntualizar esto. ¿Cuántas veces o cuántas conspiraciones hay para matar a Jesús? Si tienen tiempo y tienen interés o quieren ratificar todo esto. Se conspira para matar a Jesús de parte de los judíos. Juan 11:57, 8:20, 8:18, 11:53, 7:30 y 7:32. En Lucas hay conspiración para matarlo de parte de los judíos. Capítulo 19, 47 y 48. 6:11, 22:2, 20:19. En Mateo 21:46, 12:14, 27:1, 26:4. Conspiración para matarlo. En Marcos 3:6 y 14:1. Pero ¿cuántas veces tomaron piedras o lo atraparon a él para matarlo y se escapó, huyó? En Juan 8:59, Juan 10:31, Juan 7:44, Juan 10:39, en Lucas 4:29 y 30. Lo tomaron para matarlo. Un pasaje que debemos analizar. En Génesis 37:18 nos habla de José, que es vendido por sus hermanos. Lo querían matar, de hecho. Pero uno de ellos, el más santo, que es el patriarca de Judea, Judas. Él fue el que propuso venderlo. Génesis 37:18 y 37:20. Le dieron 20 piezas de plata. 20 piezas de plata vendió el patriarca Judá, a su hermano José. Y analicemos esto en Hechos 4:27 y 4:28. Todos, absolutamente todos, dice ahí, herodianos, Pilatos, Poncio Pilatos, Herodes Antipas, los gentiles y desde luego los judíos querían y tenían que matar a Jesús. Hechos 4:27. Tenían que matar a Jesús. ¿Por qué? Porque 4:28. Todo esto era por orden de Dios. Todo esto era por orden de Dios. Tenía que cumplirse así. Por eso todos participaron. Entonces, ¿por qué satanizarlos? Ahorita vemos lo de los milagros.